Qué lindo es poder encontrarnos un sábado más y de verdad espero que Dios esté bendiciendo tu vida, no solo en este tiempo tan hermoso que sin duda ya es de bendición, sino que durante esta semana hayas estado experimentando el favor, la gracia, la misericordia de Dios sobre ti. Pero bueno, si por alguna razón consideras que hoy no estás tan bien, porque también puede pasar, ¿no? Es normal a veces atravesar temporadas, días, momentos en donde no todo está tan bien para nosotros. Yo quiero decirte que elegiste estar en el lugar correcto, ¿no? Como hemos estado cantando ahora y adorando al Señor, no existe otro lugar en toda la tierra, aunque hay lugares muy lindos a los que podemos ir, visitar, compartir, pero no existe otro lugar donde tú puedas encontrar paz, donde tú puedas encontrar consuelo, donde tú puedas encontrar ánimo, nuevas fuerzas, respuestas, gozo, sabiduría, sino en la presencia de Dios. Y qué mejor forma de estar en la presencia de Dios que con la familia de Dios, escuchando las palabras de Dios, ¿sí? Así que mi oración genuina es que hoy Dios nos hable a todos de una forma tan especial como ya lo ha estado haciendo, que como decía Guille ahora en su oración del inicio, que cuando salgamos de este lugar, salgamos sintiéndonos mucho mejor de la forma en la que entramos. Que durante este tiempo podamos prestar atención a lo que Dios tiene para nosotros, esas palabras de bendición, sus promesas, y que podamos abrazarlas descansando en que su voluntad para nosotros, sus hijos, quienes hemos puesto nuestra confianza en Él, como dice su palabra, es buena, es agradable, es perfecta, y que a quienes le amamos, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Amén. Bien, familia, continuamos entonces con la serie Cristianos, cuando crees en Dios, pero vives como si no existiera. Ya estamos en el 6º tema. Brevemente, a manera de resumen, una serie que tiene como objetivo exponernos a una realidad de la cual no siempre somos tan conscientes, y es la realidad que viven muchos cristianos alrededor del mundo, que aún después de haber afirmado creo en Dios, que aún después de haber afirmado sí, Jesús es mi Señor, que aún asistiendo con regularidad a una iglesia, su forma de vida, es decir, sus hábitos, sus conductas, sus costumbres, su forma de pensar, no se parece en nada a aquello que sí debería distinguir a un seguidor de Jesucristo. Y eso es lo que hemos estado haciendo estas semanas, permitiéndole a Dios a través de su palabra y a su Espíritu que nos desafíe, que nos transforme y que nos rete a vivir de una forma que verdaderamente honre a Dios los 7 días de la semana, los 24 horas del día, en todo momento y en todo lugar en el que nosotros nos encontremos. Así que estamos avanzando, y el tema de hoy se titula de esta forma: cuando crees en Dios, pero piensas que es injusto. Cuando crees en Dios, pero piensas que es injusto. Alguien probablemente alguna vez ha pensado que no merece lo que está viviendo, y que quizá Dios no está siendo justo con vos en este momento, ¿sí? O esta otra, quizá alguien alguna vez ha pensado que merece más de lo que está recibiendo de parte de Dios, pero como no lo recibe, piensa, Dios no está siendo justo conmigo. Básicamente el tema de hoy tiene que ver con todas estas situaciones, a veces no tan lindas, que nos toca atravesar a todos en la vida. ¿Alguien se ha tenido que enfrentar al desempleo alguna vez? ¿Alguien ha atravesado una enfermedad suya o de un familiar, de alguien que ama? ¿Alguien ha tenido que experimentar problemas en su matrimonio, problemas con los hijos, crisis financieras, algún tipo de injusticia, abusos? Y es ese momento en el que nosotros estamos allí parados en medio de eso y miramos al cielo preguntándonos, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué a mí y no a él? ¿Por qué a mí y no a ella? Si fue esa persona quien tomó ese camino que según tu palabra lleva a la destrucción, pero cada vez que lo veo parece que le está yendo mejor.
No entiendo. Vivo conforme a ti te honra, trato de obedecerte, de hacer lo que tú me mandas y siento que cada vez me va peor, pero aquella persona que hace lo opuesto a lo que está en tu palabra parece que está prosperando cada vez más. No entiendo, Señor, qué injusto, ¿sí? O al revés, cuando son cosas buenas, ¿sí? ¿Por qué a esa persona y no a mí? ¿Sí? Fui yo quien me esforcé, fui yo quien hice el trabajo, fui yo quien oró por esto, fui yo quien se preparó más, fui yo quien llegó primero, pero se lo dieron a esa persona que parecía que ni siquiera le importaba, ¿sí? Qué injusto pensamos a veces, ¿sí? ¿Por qué, Dios, si he sido una buena persona, recibo estas cosas? ¿Por qué a mí esta crisis y lo único que hice fue obedecer tu llamado? ¿Por qué a nosotros, si no hemos hecho otra cosa más que hablar de ti y enseñar tu evangelio y buscar vivir tus principios y valores cada día de nuestra vida? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Entonces esta semana, porque casi siempre que me siento a preparar un mensaje de alguna u otra forma, en algo Dios me permite experimentar un poco de lo que voy a compartir con ustedes. Y esta semana, mientras me sentaba a armar este mensaje, yo recibía noticias de mi hermana de que su hija menor de 6 años, mi sobrina, la más chica, no lograba recuperarse y seguía en el hospital internada con oxígeno porque no estaba logrando respirar por ella sola. ¿Sí? Ya está mejorando, gracias al Señor, sí. Pero yo pensaba en ese momento, son tus hijos, Dios. Te aman, los conozco, sé que te honran. Sé que te sirven, que son fieles, que son íntegros. Alguien podría pensar, me parece un tanto injusta esta situación, ¿sí? Esto es lo que dice el Salmo 37:28. Dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Ojo, el Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados, ¿sí? Si esto es cierto, como sin duda nosotros creemos que es, ¿por qué no siempre parece que es así? Es lo que vamos a estar desarrollando en los próximos minutos. Y antes de continuar, oramos y le pedimos al Señor que nos dirija en este tiempo. Señor, te damos gracias, Dios, porque una vez más nos reunimos como familia en este lugar para adorarte, Señor, y darte gracias por tu fidelidad, Dios, como cantábamos ahora, Señor, porque la podemos ver en los tiempos buenos, pero también en los tiempos no tan buenos, Señor. Ahí estás vos sosteniéndonos, abrazándonos, cuidándonos, Señor. Gracias, Padre, porque en este momento venimos como familia, Señor, a culminar la semana adorándote juntos, Señor, a darte una adoración desde lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Nuevamente abrimos tu palabra, Señor, convencidos de que es viva, Señor, que hay poder en ella, que es eficaz, que nos transforma, que nos sana, Señor, y nos anima, Dios, cuando ya no podemos continuar más, papá. Oramos una vez más que tu voz nos hable con tal claridad esta noche, papá, que no nos quepa la menor duda, Señor, de que sos vos, Señor, guiándonos, dirigiéndonos, soplando vida en aquello que pareciera ser ya no tiene más vida, Señor, dándonos nuevas fuerzas para tomar un nuevo impulso, Señor, y seguir adelante, avanzando en esta carrera, Señor, viviendo de la forma que a ti te honra, Señor, que a ti te agrada, en las fuerzas de tu Espíritu, Señor. Oramos, Padre, que sigas ayudándonos, Dios, en todo lo que hacemos, Dios, para tu honra y tu gloria, y que en los próximos minutos, Señor, tu palabra, Señor, encuentre un lugar en nuestro corazón, Señor, para transformarnos desde lo más profundo, Señor, y que sea evidente en todo lo que nosotros hacemos día a día, papá. Así oramos estas cosas, Señor, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, familia, vamos a estar allí en el Salmo 37. Este es el texto base sobre el cual vamos a estar desarrollando el mensaje de hoy. Y de allí vamos a extraer unos principios que nos van a ayudar a comprender un poco mejor el proceder de Dios y cómo es que Él es justo, aun cuando a nosotros nos parece lo contrario, ¿sí?
Mucha gente se pregunta, ¿cómo puedes hablar de un Dios justo con tanta pobreza en el mundo? ¿Cómo puedes hablar de un Dios justo con tanta hambre en el mundo, con tantas injusticias, con tantas muertes inocentes, con tanta desigualdad? ¿Cómo puedes hablarme de un Dios justo? ¿Sí? Vamos a estar hablando sobre esto. Este es un salmo que seguramente fue escrito por David ya en su vejez, en una etapa más madura de él. Y este salmo tiene el propósito de impartir sabiduría, ¿sí? De enseñarnos cómo vivir en la vida, cómo tomar mejores decisiones, cómo entender ciertas circunstancias que a veces nos parecen que no tienen lógica para nosotros, ¿sí? Y básicamente lo que aquí el salmista hace es explorar esta paradoja tan común, ¿sí? Esta paradoja relacionada al sufrimiento de la gente justa, de la gente buena, versus la aparente prosperidad de la gente malvada, ¿sí? ¿Dónde está la justicia de Dios cuando personas nobles, piadosas, agradecidas, generosas, amables sufren desgracias y abusos, mientras personas ingratas, que no son tan justas, avaras, abusivas, disfrutan de una aparente prosperidad, bienestar y felicidad en su vida, ¿sí? Que es lo que mucha gente se cuestiona a veces. ¿Cómo esa persona que hace tanto daño, que lastima tanto, que abusa tanto, cómo es que le va tan bien? ¿Cómo eso es posible? ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas que podemos extraer de este salmo, ¿sí? Entonces, lo primero que quisiera mencionar, que es importante para nosotros comprender cuando hablamos de la justicia de Dios, y este es el primer punto, es que la injusticia en el mundo procede de los hombres y no de Dios, ¿sí? No es Dios, ¿sí? Es importante para nosotros entender esto y cambiarlo para dejar de estar culpando a Dios de las cosas que ocasionamos nosotros. No es Dios. Vivimos en un mundo donde el bien y el mal son una realidad, ¿sí? Nosotros no podemos negar que hay bien, que hay mal. La Biblia nos habla de esto desde el principio, y por eso Jesús nos enseñó, cuando les enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que nosotros debíamos orar: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque hay maldad en este lugar. No podemos vivir ignorando esta realidad porque somos cristianos. No existe el mal y a mí nunca, y eso no me va a afectar, y eso no tiene. Hay maldad en este mundo. Y nosotros estamos en este mundo, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de esa realidad. Y cuando Jesús nos enseña a orar, esto tiene muchas implicaciones, por cierto, pero es importante tenerlo en cuenta. Y ojo, esto es más importante aún, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Desde el principio también se nos dio la capacidad para elegir entre el bien y el mal. Yo puedo elegir qué quiero para mi vida. Yo puedo elegir qué camino seguir. Yo puedo elegir a quién obedecer. Yo puedo elegir hacia dónde ir, ¿sí? Y eso es lo que ocurre en el mundo. Así que cuando vemos todas estas injusticias de las que siempre hablamos, y aun cuando en ocasiones nos toque vivirlas, tenemos que recordar que no son obra de Dios, sino que tenemos un enemigo astuto que está confundiendo a las personas desde el inicio, y que la mayoría de cosas que ocurren son la consecuencia de la humanidad que elige hacer lo opuesto a lo que Dios estableció. No es culpa de Dios. Somos nosotros que desde el principio estamos diciendo: Dios me dijo A, pero yo hago B. Dios me dijo esto, pero yo hago lo otro. No, Dios no. Y empezamos a vivir de una forma que es opuesta a lo que Dios nos enseña en su palabra, ¿sí? Dios le dio al hombre todo lo necesario para que lo administrara de manera que a nadie le falte nada, ¿sí? Y es lo que por tantos años el ser humano no ha logrado hacer bien: administrar con sabiduría los recursos que Dios nos da para vivir en una sociedad más justa y más igual.
Ese es nuestro problema, que el egoísmo, que el orgullo, que la avaricia se han colocado en el centro del corazón del hombre, quitándole el lugar que solamente le corresponde a Dios. De allí es donde procede toda la desgracia que ocurre en este mundo. No es Dios, somos nosotros que, engañados por nuestro enemigo, elegimos una y otra vez hacer lo que Dios nos dijo que no hiciéramos. Por eso el salmista nos recuerda la importancia de elegir bien y las consecuencias para quienes eligen un estilo de vida que está alineado con aquellas cosas que Dios ama. Hay consecuencias cuando elegimos hacer lo opuesto, pero hay consecuencias buenas cuando elegimos vivir conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que Él ama. Por ejemplo, su justicia. Esto es lo que dicen los versículos 27 y 28. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Dice, el Señor los protegerá para siempre, pero, ojo con este pero, acabará con la descendencia de los malvados. Ojo con esta última parte porque es importante para nosotros. Que exista maldad, que existan injusticias, que existan abusos, que exista desigualdad, como mencioné, si bien son el reflejo de una sociedad que eligió vivir apartada de Dios, no significa que Dios va a pasar estas cosas por alto. No significa que Dios no va a pedir cuentas un día. Un día Él va a juzgar al mundo con justicia y cada uno va a recibir de aquello que sembró. Cada uno va a recibir de acuerdo a lo que sembró. Esto es algo que a nosotros debería llevarnos a replantearnos todos los días la forma en la que estamos viviendo, ¿sí? ¿Soy justo en la forma en la que trato a los demás? ¿Soy justo en mis acciones y en mis decisiones? ¿Soy justo a la hora de ponerme límites a mí mismo, de poner límites en mis relaciones? ¿Soy justo a la hora de administrar lo que Dios me da? Dice Miqueas 6:8, ya se te ha declarado lo que es bueno, se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Simple, ¿sí? No es muy complicado. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de Dios. Algo muy práctico, por cierto. Vivir buscando la justicia de Dios cada día en mis decisiones, en mis acciones, en mis palabras, en mis relaciones, en mi trato con los demás, ¿sí? Y cuando nosotros leemos este Salmo 37 con detenimiento, que ustedes pueden hacerlo luego y detallar cada renglón, cada versículo, vas a encontrar muchas promesas hermosas que hay allí para quienes eligen vivir con justicia, con honradez y con fidelidad en un mundo injusto, versus las muchas advertencias que también hay allí para quienes eligen el camino de la maldad y la injusticia. Es claro lo que el Señor nos plantea allí y debemos prestar atención. Así que cuando estemos frente a esta tentación de pensar que Dios es injusto, mejor preguntémonos qué tan justos estamos siendo nosotros con aquello que Dios espera que hagamos en este tiempo, ¿sí? Esa es la número uno. La injusticia en el mundo procede de los hombres, no de Dios. Y lo número dos, que es sumamente importante también y a lo que debemos prestar atención, es que la envidia es un enemigo que nos impulsa a caer en la trampa de pensar que Dios es injusto. Ojo con esto porque es importantísimo. Cuando yo no estoy conforme con lo que tengo y empiezo a mirar qué tienen los demás, qué le ha dado Dios a los demás, y me enojo y me desanimo por ver cómo prosperan personas que desde mi perspectiva quizá no son tan buenas, con facilidad yo podría llegar a pensar: qué injusto Dios, yo lo merezco, ellos no.
Tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Entonces todavía recuerdo aquel compañero de trabajo, trabajé con él hace unos 15 años atrás, más o menos. Yo estaba dando mis primeros pasos en mi caminar con Cristo. Y este tipo, o sea, no estoy diciendo que quizá era así, no, sé bien cómo era un hombre bastante deshonesto en lo que hacía. Íbamos a la empresa a hacer trabajo de campo en las camionetas del lugar para el que trabajábamos. Y él se estacionaba al lado de la carretera por horas, ¿sí?, para sobrepasar el límite que la empresa nos daba para realizar un trabajo. Llegábamos después de la hora establecida y así cobrábamos más viáticos. Y entonces, aunque termináramos de hacer antes el trabajo, en ese tiempo no habían GPS en los autos todavía, nos estacionábamos en la orilla y ahí esperábamos. Y si alguien se atrevía a denunciarlo a este tipo, nos metíamos en problemas porque tenía mucha influencia con los jefes, ¿no? Sacaba repuestos del taller sin autorización para venderlos por fuera y hacer sus trabajos mismos que hacía dentro de la empresa, pero para otras empresas. Cuando tenía a los jefes delante, palabras lindas, les endulzaban los oídos, pero cuando se daban la espalda, solo cosas pésimas de ellos hablaba, algunas hasta mentira. Trataba mal a otros compañeros, engañaba a su esposa con otras mujeres del trabajo. Y yo lo miraba, yo decía, no entiendo, si a este bro parece que cada día le va mejor. Siempre que salía una oportunidad de ir a capacitarse al extranjero, adivinen a quién era el que llevaban. A él se lo llevaban, sí. A las mejores capacitaciones, los mejores congresos, hotelito pagado, comidas, todo. Y uno decía, ¿y qué pasó aquí? Tenía uno de los mejores salarios, era amigo de los jefes, llegaba a la hora que le daba la gana, se iba a la hora que le daba la gana. Yo decía, no entiendo. Parece ser que a los honrados, a los honestos, a los que trabajamos duro por ganarnos el sueldo, éramos invisibles para los jefes. No tenía lógica para mí. Hasta que un día yo entendí que mi verdadero jefe no era el que estaba sentado arriba en la gerencia, sino el que está sentado en el trono, el Rey de Reyes. Ese es mi jefe y para él es para quien yo trabajo y por él es por quien yo me esfuerzo para hacer las cosas honradamente y con justicia, aunque mis jefes terrenales no me estén viendo. Por él es que debemos esforzarnos día a día, sí. Y cuando otros no nos ven y no toman en cuenta nuestro trabajo, Dios, que sí ha visto todo, no tardará en honrar y en recompensar a aquellos que le honran, ¿sí? Es lo que dice su palabra en 1 Samuel 2:10. Y entonces cuando yo cambié el enfoque y cuando dejé de enfocarme en la vida de otros para enfocarme en Dios, pude empezar a ver cuánto Dios ya estaba bendiciendo mi vida. No podía verlo por estar tratando de descifrar por qué al otro le va tan. Cuando cambié el enfoque y empecé a hacer las cosas para Dios, a enfocarme en mi relación con Dios, empecé a ver, wow, Dios, cuánto ya estás bendiciendo mi vida en Cristo Jesús. Y esto es lo que dice el salmista en los versículos 1 y 2 del Salmo 37. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto, ¿sí? Necesitamos cambiar el enfoque. ¿A qué le estamos prestando atención? Y en lugar de enfocarnos en las cosas aparentemente buenas que le ocurren a personas aparentemente malas, ¿qué tal si nos enfocamos en Dios? ¿Qué tal si fortalecemos nuestra relación con Él? ¿Qué tal si lo buscamos cada vez más a Él y le damos gracias por lo que ya está haciendo en nuestras vidas hoy, de dónde nos ha sacado, hasta dónde nos ha traído, como cantábamos ahora? Y empezamos a disfrutar de todo eso que ya estamos recibiendo a través de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Yo no sé si nos quedó claro el principio, pero para mí es muy importante un punto como este. Lo resumo de esta forma. Muchas veces pensamos que Dios es injusto
porque estamos muy pendientes de lo que tiene el vecino y por eso no podemos ver lo que Dios ya nos está dando a nosotros. Pensamos que Dios es injusto porque volteamos a ver al lado y nos olvidamos de lo que ya Dios está haciendo por nosotros, está dándonos y cómo está bendiciendo nuestra vida, ¿sí? Otra vez, esta es la consecuencia de aquellos que prosperan de manera ilegítima, ¿sí? No porque Dios les bendijo, sino por sus artimañas, por sus manipulaciones, por sus maldades. Dice el Salmo 37:2, pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto, ¿sí? Para la gloria de Dios, porque no está bueno tampoco que nosotros digamos, sí Señor, que se marchite. No, no se trata de eso. Tenemos que orar más bien y Señor, que te conozca. Yo sé que muchos quieren que se marchiten, esos que, pero no se trata de eso, ¿sí? Para la gloria de Dios, esta persona de la que acabo de comentarles conoció a Jesús. De hecho, él ya conocía a Cristo y fue que se apartó por mucho tiempo de él, pero regresó, ¿sí? Conoció a Cristo, fue transformado, fue sanado y es una persona distinta. Pero antes de que eso ocurriera, tocó un fondo en su vida impresionante, ¿sí? Lo vimos perder casi todo, lo vimos irse de la empresa por la puerta de atrás, lo vi a punto de perder su matrimonio también. No hay pasto verde que dure para siempre, porque hay temporadas de invierno y hay temporadas de verano en la vida. Lo que sí existe es un Dios justo que no pasa por alto la maldad del ser humano y tarde o temprano nosotros vamos a cosechar de aquello que sembramos. Ahora, esto es importante para mí en un punto como este. No quiero dejar de mencionarlo porque podría en ocasiones malinterpretar un poco lo que estoy diciendo. Todo esto que mencioné anteriormente no significa que no nos vamos a lograr cuando alguien que conocemos está prosperando genuinamente como consecuencia de su trabajo honrado, honesto y esforzado. Ojo, porque no todos los pastos son artificiales. Simplemente algunos jardines, sus dueños han sido más cuidadosos en la forma en la que lo atienden y le han prestado atención a su jardín y lo han regado y lo han cuidado y han plantado con esfuerzo y han plantado con dedicación. No todo al que le va bien es malvado, ¿sí? Algunos lo que están viviendo es el fruto de una vida de esfuerzo, de una vida de trabajo duro que Dios supo recompensar a su debido tiempo. Por eso la recomendación del salmista es: ojo con la envidia también. Dice, sí, no te irrites a causa del malvado, pero mete la palabra envidia. Ojo con la envidia, porque no todo el que prospera es porque prospera de manera ilegítima. Dios bendice personas, Dios prospera personas que trabajan, que se esfuerzan, que siembran, ¿sí? Cuando nosotros vemos que el pasto de nuestro vecino está floreciendo con mayor rapidez, en lugar de quejarnos con Dios y tratar de descifrar si lo merece o no lo merece, lo que nos toca a nosotros es ocuparnos de nuestro jardín para que no esté seco y ser diligentes en lo que Dios nos encomendó hacer. De eso se trata. De lo demás dejemos que el Señor se encargue. Él es el que un día va a juzgar, Él es el que un día va a pedir cuentas. No nos corresponde a nosotros, ¿sí? Entonces, número 1, la injusticia del mundo procede de los hombres, no de Dios. Número 2, la envidia es un enemigo que nos impulsa a caer en la trampa de pensar que Dios es injusto. Y número 3, ante las injusticias del mundo, sigamos marcando diferencia, viviendo con justicia e integridad, ¿sí? De eso se trata, ¿sí? Que en el mundo haya injusticia no significa que nosotros debemos ser iguales. Todo lo contrario, más bien. Nuestra sociedad necesita hombres y mujeres más justos, necesita padres y madres más justos que honren sus hijos, necesita jefes más justos que honren sus empleados, necesita hijos más justos que honren sus padres, matrimonios más justos que honren a sus cónyuges, empleados más justos que honren a sus jefes.
ciudadanos más justos que honren a Dios por la forma en la que viven. ¿Sí? Somos seguidores de Jesús, llamados a extender su reino y su justicia, a buscar su justicia por encima de cualquier otra cosa. ¿Sí? Esto en cada lugar en el que Él nos ha sembrado cuidadosamente. Allí nos puso Dios para hacer luz. Allí nos puso Dios para hacer sal. ¿Sí? Entonces esta semana me compartía alguien de cómo está convencida de que Dios le puso en ese lugar para hacer sal y luz. Hay múltiples propósitos allí, pero no duda de que está allí para hacer sal y luz. Sin embargo, le representa un desafío porque las reglas de ese lugar en el que está le impide o le prohíben hablar de su religión. No puede hacer comentarios de ningún tipo que tenga tinte religioso, ni mucho menos, ¿no? Así que ha buscado formas muy creativas, ¿no?, para testificar de Cristo. Me contaba, por ejemplo, cómo en una conversación con una compañera le hacía ver cuánto tiempo disfruta pasando con su familia. Y era asombroso para la otra persona porque en este día la sociedad a veces nos enseña que cada uno tiene que hacer vidas por su lado, ¿no? Y que el tiempo en familia es agotador, es cansado y que tenemos que ver cómo hacemos para huir de nuestros hogares y refugiarnos en no sé qué cuántas cosas, ¿no? Cuánto disfrutaba pasar tiempo con su esposo, le decía también. Y en una que le preguntaron ¿qué hacía en su tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies? Aprovechó y dijo de una vez: lo que más me gusta hacer es servir a Dios y congregarme en una iglesia. ¿Sí? Y la persona se le quedaba mirando así y no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Sí? ¿Cómo estamos aprovechando las oportunidades con astucia para testificar de nuestro Salvador y de lo que Él hace en nuestra vida? ¿Cuál es el centro de nuestras conversaciones con otras personas? Dice el Salmo 37, 3 y 4: confía en el Señor y haz el bien. Haz el bien, no importa si otros hacen el mal. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Mantengámonos fiel a Él. Y ojo con el 4: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Quién va a conceder los deseos de nuestro corazón? Nuestra prosperidad integral no es algo que depende de otras personas. Es algo que depende de Dios y de cuánto nos esforcemos nosotros en aquello que Dios nos encomendó. Por eso la invitación del salmista, porque muchos se quedan después de la coma: el Señor te concederá los deseos de tu corazón, y el Señor te va a conceder las peticiones de tu corazón. El Señor bendiga los anhelos de tu corazón. Léame lo que está antes: pero tienes que deleitarte en el Señor. El Señor tiene que ser tu fuente de gozo. Él tiene que ser el centro de tu vida, lo primero en tu vida. Es una promesa condicional que encontramos en este salmo. Deleítate en el Señor, porque cuando lo ponemos a Él de primer lugar, nuestros anhelos van a estar alineados con los de Él, y Dios no va a tener problema en concedernos aquello que Él mismo plantó en nuestro corazón para quedarse con toda la honra y con toda la gloria. Dice Gálatas 6:9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hay que sembrar, hay que hacer el bien, hay que mantenernos fiel a nuestro Señor, fieles a nuestro Señor. Y voy a mencionar algo para cerrar este punto. Probablemente a alguien esto quizá no le vaya a sonar tan agradable, pero yo personalmente necesito recordármelo todos los días de mi vida. No es que Dios esté siendo injusto y que no nos esté dando lo que nosotros creemos que merecemos, sino que muchas veces no hemos tenido el valor, ni la fuerza, ni la fe, ni la determinación para hacer lo que debemos hacer
y por lo tanto no podemos esperar cosechar fruto de una siembra que no hemos hecho. No podemos. ¿Cómo le vamos a pedir al campo que dé fruto si no hemos tomado tiempo para sembrar? ¿Cómo le vamos a pedir a Dios que nos dé algo si no hemos tomado tiempo para sembrar, para prepararnos, para invertir, para esforzarnos, para ser obedientes en aquello que Él nos está pidiendo? Y si queremos ver fruto a corto, a mediano, a largo plazo, hoy es el día para empezar a sembrar en eso y para ser obedientes en aquello que Dios nos está pidiendo que seamos obedientes hoy, ¿sí? Número 1, injusticia en el mundo procede de los hombres, no de Dios. Número 2, la envidia es un enemigo que nos impulsa a caer en la trampa de pensar que Dios es injusto. Número 3, ante las injusticias del mundo, sigamos marcando diferencia, viviendo con justicia e integridad. Y número 4, confiemos en Dios y esperemos con paciencia en Él. Confiemos en Dios, hagamos el bien, seamos fieles, sigamos sembrando, enfoquémonos en Dios y confiemos en Él, sigamos esperando en Él. Dice el Salmo 37:7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. ¿Sí? Luego dice el 8:9, refrena tu enojo, abandona tu ira, no te irrites. No vamos a ganar nada reaccionando de esta forma ante la adversidad. Ese no es el camino. Dice el 9, los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra también. Hay bendición, hay consecuencias, ¿sí? Esto es importante también porque esperar pacientemente para que sea evidente, porque no nos gusta esperar, nos cuesta esperar. Vivimos en un mundo impaciente que está acelerado y la cultura nos enseña que lo que vale la pena, que lo que es bueno, que lo que es mejor es lo que podemos tener ahora, y si tenemos que esperar, no sirve, no funciona, hay que tenerlo ya. Por eso nos cuesta esperar 60 segundos a que esté la comida pronta en el microondas. Por eso las parejas no quieren esperarse al matrimonio para tener relaciones. Por eso los niveles de ansiedad están disparados en este tiempo, ¿sí? Ojo, dicen los expertos en salud mental que la ansiedad que experimenta hoy un niño de entre 8 y 10 años, que quiere todo ya, que siempre está pensando en el futuro, en la nueva consola de videojuegos, en los campeones más nuevos y más modernos, niños que padecen este síndrome FOMO, que por sus siglas en inglés lo que significa es miedo a perderse algo. Hay niños de 8 o 9 años que les aterra llegar el día siguiente a su centro de estudios y pensar que sus compañeros van a hablar de algo que él desconoce. Les genera pánico, terror en la noche. Necesitan saberlo todo, quieren saberlo todo, ¿sí? Este nivel de ansiedad que experimentan estos niños es la misma ansiedad por la que internaban personas adultas en un hospital de salud mental hace 50 o 70 años. Ya llegó a estos niveles, ¿sí? Donde los más niños, los más pequeños de casa están experimentando todo eso. Porque la cultura del todo ya nos enseña que lo que demanda tiempo, espera, sacrificio, trabajo duro, fe, paciencia, ya no tiene tanto valor. Y que si nos lo ofrecen ya rápido, pronto, a un clic, que eso es lo mejor, que eso es lo que es bueno, que eso es lo que es bueno. Y cuando no obtenemos de Dios lo que queremos, entonces en el tiempo que queremos, de la forma que queremos, entonces pensamos, qué injusto es Dios, qué injusto es Dios porque no me da esto, qué injusto es Dios porque no lo puedo tener ya, ¿sí? Pero ojo, esto es importante y quiero que prestes atención también. Muchas veces Dios no nos permite llegar a determinado lugar aún, o no nos permite experimentar la cima de algo por lo que hemos estado trabajando o luchando, o alcanzar alguna meta aún, porque hay algo demasiado hermoso y valioso en nuestra vida ocurriendo hoy que Él quiere que disfrutemos y aprovechemos.
Hay algo hoy en nuestra vida muy valioso, muy hermoso, que proviene de parte de Dios para nosotros, que no le estamos prestando atención por querer llegar al siguiente nivel, por estar ansiosos por llegar a esta etapa. Y Dios dice, no, porque quiero que aproveches esto que te he dado en tu vida hoy. ¿Sí? Es un Dios que nos cuida, que nos ama, que nos protege. ¿Sí? No es injusticia, es bondad, es gracia, es misericordia. Algo que tenemos hoy que podría no estar mañana. Algo que tenemos hoy y que podríamos no tener el tiempo suficiente para atender mañana. Un lugar, una relación, un trabajo, un hijo, nuestra salud, ¿sí? Dice el Salmo 37-34, pero tú espera en el Señor y vives según su voluntad. Y viene la coma ahora sí. Después dice que Él te exaltará para que heredes la tierra, ¿sí? Esperemos en el Señor confiadamente, vivamos según su voluntad y descansemos en que aquello que Él prometió para nosotros en su palabra tiene fecha de cumplimiento. Él sabe cuándo, Él sabe por qué aún no, y Él conoce mejor que nadie por qué nos está permitiendo pasar por esta situación, ¿sí? Número 4, entonces, confiemos en Dios y esperemos con paciencia. Y número 5, con esta termino. La falta de conocimiento de quién y cómo es Dios distorsionan la imagen de un Dios justo, ¿sí? Cuando no conocemos a Dios, cuando pensamos que Dios es alguien muy distinto a lo que la palabra de Dios realmente enseña, podríamos con facilidad distorsionar esta verdad y pensar que Dios es injusto. Porque nuevamente, esto fue lo que hablamos hace unas semanas atrás, no me voy a quedar mucho aquí. Pensamos que Dios es un Dios que está atento para atender nuestras exigencias, que Dios está listo para atender nuestros caprichos, aun cuando hemos llegado a situaciones en nuestra vida por elección propia. Y Dios nos puede sacar de ahí, Dios nos puede rescatar de ahí, pero a veces llegamos hasta un punto donde Dios va a tener allí un trato especial con nosotros. Cuando no conocemos a Dios y lo que entendemos de Dios son chismes, son cosas que otros dijeron, cosas que se acomodan al Dios que yo quiero que sea y no a lo que está en la palabra de Dios, con facilidad yo podría llegar a confundirme y pensar, wow, Dios no es justo, Dios es injusto, ¿sí? Lo cierto es que Él es soberano y Él está por encima de todo y de todos. Y porque existe maldad en el mundo y a veces nos toca vivir situaciones complejas que no entendemos, no podemos ver el cuadro completo y cómo Dios está obrando ese plan perfecto en nuestras vidas y en su historia, a pesar de nuestra imperfección y de nuestro pecado, ¿sí? Podría ser que nos equivoquemos muchas veces. Y tenemos que entender que a pesar de esas decisiones, Dios nos está permitiendo pasar por determinado lugar para obrar sus planes y sus propósitos perfectos en nuestra vida y en la historia, ¿sí? Y porque Él lo prometió y porque su palabra lo dice, podemos confiar en que Él nos va a sostener todos los días y nos va a dar la fuerza para superar cada situación que tengamos que enfrentar. Dice el Salmo 37, 23, 24, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Nuevamente estamos en esta serie, cuando crees en Dios pero vives como si no existiera, para nosotros, ¿sí? Para reflexionar nosotros delante del Señor. ¿Es nuestra forma de vida una forma de vida que agrada a Dios? Nuevamente, porque esta canción me encanta y me desafía mucho su letra. Lo que cantábamos al inicio es nuestro estilo de vida, verdadero perfume a los pies de Cristo. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que cantamos, lo que anhelamos, lo que hablamos con otras personas. Es perfume a los pies de Dios. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Y vean qué hermoso. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene con su mano, ¿sí?
concluyo con esto. Le pido a Santi si me ayuda por acá. No podría terminar este mensaje sin hablar de esto, sí, porque nos cuesta ver la justicia y la bondad de Dios a veces en medio de la aflicción, porque sentimos que somos demasiado buenos para estar pasando por esto que estamos pasando. No, Señor, soy muy bueno, Dios. Soy demasiado bueno, Señor, no merezco esto. No, Dios, ¿por qué a mí, Señor? Muchas veces llegando a pensar, esto que me pasa a mí, Dios, no lo merezco, pero otra persona sí lo merece. ¿Por qué a mí, Señor? Y empezamos a sacar del baúl cosas que hemos hecho, nuestras buenas obras. Dios, pero yo me congregué y yo te serví y yo diezmé y yo ofrendé y yo dije esto y yo hice lo otro. Señor, ¿por qué a mí? Sí. Consideramos que es demasiado injusto lo que me estás permitiendo vivir. Y ojo, no está mal charlar con Dios y hacerle ver, no porque no lo sepa, porque Él lo sabe, Él lo conoce mejor que nadie, pero es estas conversaciones de intimidad con Dios, cuando yo le abro mi corazón y le digo, Señor, todavía está en mi corazón aquello que tú prometiste para mi vida si yo elijo vivir conforme a tu voluntad. No se me ha escapado, Señor. Lo tengo fresco en mi mente y en tu corazón, y sigo confiando y aguardando en fe a que eso se cumpla en mi vida. Pero esta errónea percepción que nos hace creer que somos demasiado buenos es lo que nos hace pensar que Dios no es lo suficientemente justo con nosotros. Y les he contado ya en otra oportunidad la historia de cuando perdimos a lo que sería nuestro segundo bebé. Ire tenía 3 meses de embarazo en ese momento. Estábamos muy ilusionados. Habíamos comprado muchas cosas para poner allí en el cuarto. Y eran tiempos de cambio en nuestra vida. Ya estábamos buscando agradar al Señor con nuestro estilo de vida. Sí, habíamos conocido a Jesús. Habíamos tomado decisiones radicales, apartarnos de lugares, de personas. Y un día Ire va a su cita de control y a las pocas horas me llama y me dice, no va a pasar, su corazón no late más, ¿sí? Y fue fuerte, ¿sí? Yo rara vez me quebranto por algo que no sea realmente el Espíritu Santo tocando mi corazón. Y recuerdo que esa vez la única que estaba cerca era mi suegra y pobre, ¿sí? La agarré ahí de pañito y empecé a llorar y no entendía nada. Yo lo único que hacía era preguntarme, ¿por qué a nosotros? No entiendo, Señor. Yo le decía a Dios, hay personas más malas allá afuera que ni siquiera quieren tener hijos. Algunos en el mejor de los casos los tienen, pero ya sabemos otros qué están haciendo. Duro, no entendía nada, ¿sí? Creo que hasta ese día yo no entendía cómo la Biblia describe cuál es mi verdadera naturaleza. Que la realidad es que yo no soy para nada alguien bueno. Y que de no ser por Jesucristo, la justicia de Dios era que yo tenía que recibir el castigo sobre mí. Eso es lo que la palabra enseña, ¿sí? Dice Romanos 3, 10, 12, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay un solo justo. Y si nosotros hoy podemos ser llamados justos, es por el mérito de Cristo y no por nuestro mérito. Es por lo que Jesús hizo en la cruz. No es porque yo sea muy bueno, no es porque nosotros seamos muy buenos. Y allí es donde tenemos que mirar al cielo y decir, gracias Dios, porque fue tu
tu justicia lo que te llevó a descargar el castigo que yo sí merecía sobre los hombros de tu Hijo. Eso era lo que merecíamos. Dios es justo. Lo hizo sobre los hombros de su Hijo para que vos y yo no tuviéramos que experimentar ese dolor sobre nuestros hombros. Imposible hubiera sido de sobrellevar eso para alguien como nosotros. Y escribe Groeschel lo siguiente, ¿sí? Capaz Edu me hace chiqui en la presentación, la que sigue, porque va a salir esta frase y quisiera que por favor le prestaras atención. Dice: la historia de Jesús es el relato supremo de las buenas noticias. Ojo con esto. A Él le pasaron cosas malas para que a nosotros nos sucedan cosas buenas. Él se hizo maldición por nosotros en esa cruz. Él se clavó por nosotros allí. Él derramó su sangre por nosotros allí y no merecía nada de lo que le estaba pasando allí. Preguntamos mucho y cuestionamos mucho por qué ocurre lo malo, y aún por qué ocurre lo malo en este mundo, pero pocas veces preguntamos por qué Dios nos bendice con lo bueno y por qué a pesar de tanta maldad todavía hay tantas cosas buenas que podemos ver, vivir y experimentar por la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Esta es la verdad, que a personas como vos y como yo también nos suceden cosas buenas, aunque seamos pecadores merecedores de la muerte. Gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros. Gracias, Jesús, por dar a tu Hijo. Dios, por dar a tu Hijo en la cruz y rescatarnos y derramar tu sangre. No podemos ser tan malagradecidos y vivir pensando que todo lo que nos ocurre es malo. Siempre pensando: Dios, sos injusto. No, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Él es justo, Él es soberano, y sus planes y sus propósitos prevalecen para siempre, aunque nosotros no podamos comprenderlos. Así que yo quisiera cerrar este tiempo orando, y le invito, si usted tiene a bien, que se ponga de pie. Dios conoce cuál es nuestra situación particular. Él sabe por dónde estamos pasando. Él sabe qué es eso que hoy nos duele. Él sabe qué es eso que hoy quizá nos irrita todavía, ¿sí? Nos provoca rabia, enojo a veces. Él sabe qué es eso que no entendemos por qué pasó, por qué ocurrió, y que a veces nos podría llevar a preguntarnos: Señor, ¿por qué, Dios? ¿Por qué, papá? Yo quiero decirte que el anhelo genuino de Dios es abrazarnos esta noche, es consolarnos esta noche y sanarnos en medio de nuestro dolor. Dios conoce nuestro dolor. Dios ha visto cada lágrima que hemos derramado. Dios ha escuchado cada clamor que de rodillas hemos hecho, y Él entiende perfectamente por dónde estamos pasando. Hoy no estamos solos. Y a diferencia de muchos otros dioses que este mundo se ha fabricado, Dios, el Dios verdadero, el Dios que dejó su lugar al lado del Padre para venir a esta tierra a morir por nosotros, Él sí nos entiende y se compadece de nosotros, porque Él sabe específicamente qué se siente. Él conoce tu dolor, Él conoce mi dolor, Él conoce nuestro dolor, y Él sabe por dónde estamos atravesando en este momento, ¿sí? Él fue tentado, Él fue perseguido, Él tuvo hambre, Él se cansó, Él experimentó el dolor por la muerte de seres queridos, Él lloró, Él se sintió abandonado por su Padre. Así que cuando alguno de nosotros experimenta dolor, sufrimiento o duda a raíz de lo que nos ocurre, lo mejor que podemos hacer es refugiarnos en Él y entregarle nuestra situación a sus pies. Cierra el Salmo 37, versículos 39 y 40, y con esto cierro. Dice: la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva
porque en Él ponen su confianza. En esto se resume todo, familia, en poner nuestra confianza en el Señor, que de Él viene la salvación y Él es nuestra fortaleza en tiempos de angustia. No hay nada que pueda fortalecernos si no es Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro Salvador, el Hijo de Dios que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros y ayudándonos para poder superar cada situación que estemos enfrentando. Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por esta verdad, Dios, que nos recuerda, papá, que aún en medio de las peores injusticias que podamos observar en este mundo, que no tienen sentido para nosotros, Señor, tú sigues siendo justo. Tú sigues siendo el Dios soberano que está sentado en el trono, gobernando sobre todas las cosas, papá. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a entender tu carácter, Señor, a conocer tu corazón, tus atributos, Dios, a estar más cerca tuyo a través de una relación genuina con el Hijo, Dios. Y a poder entender, Dios, cómo realmente sos, Señor. Gracias, Dios, porque hoy tú nos estás sanando, Señor. Porque hoy tú, Señor, nos estás ayudando, Padre, en medio de las situaciones difíciles, Señor, a recordar que tú sigues teniendo control en las situaciones que estamos viviendo, papá. Y que lo que nuestro corazón anhela, Dios, es vivir conforme a tu voluntad. Es vivir buscando tu justicia cada día, Señor. Honrándote en todo momento, en todo tiempo, Señor. Y dando testimonio de ti por la forma en la que nosotros vivimos, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Postrarme y adorar cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido. Sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar
Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque podemos adorarte de esta forma, Señor, y podemos ver tu bondad aquí, Señor. Podemos ver tu fidelidad aquí, Señor. Podemos ver tu gracia, tu amor, tu justicia, Dios. Que por Cristo Jesús, Señor, un grupo de hombres y mujeres imperfectas, Señor, llenas de debilidad y de pecado, Señor, pueden postrarse hoy delante tuyo, Señor, a darte adoración genuina, Señor. Y eso es lo que anhela nuestro corazón, Señor, que con nuestra forma de vivir seamos ofrenda de aroma, Señor, a tus pies, papá. Que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor, cada momento de nuestra vida, en todo tiempo, Señor, y en todo lugar, y testificar de ti, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque nos consuelas, Señor. Gracias porque nos sanas. Gracias porque soplas vida en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por no darnos lo que merecíamos, Señor. Y hoy podemos ver, Señor, como a pesar de todo lo que pasa en este mundo, tú sigues siendo un Dios justo, Señor, y sigues teniendo control de nuestras vidas y de todo lo que vivimos, Señor. Te alabamos, Señor, te adoramos, Dios. Transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas, transforma nuestros hogares, nuestras familias, nuestras relaciones, Señor, nuestros sueños. Queremos deleitarnos en ti, Señor. Queremos que tú seas lo primero, que tú seas el centro, darte el primer lugar de nuestra vida, obedecerte, Señor, sin importar las consecuencias que esto pueda tener, Señor, y poder descansar así, Señor, que tú cumplirás un día en nuestra vida, Señor, todo aquello que tú ya has prometido para cada uno de nosotros, papá. Gracias por cada persona aquí presente. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Los que se sumaron por la transmisión web, Dios, y los que verán este mensaje, Señor, en el transcurso de la semana o aún después, les bendecimos, Señor, que tu palabra siga transformándonos, Dios, y que podamos seguir siendo ejemplo en una sociedad urgida de hombres y mujeres que amen la justicia, Señor, por encima de cualquier otra cosa, papá. Te alabamos, Dios. Gracias una vez más en tu nombre, Cristo Jesús. Así oramos, Señor. Amén y amén.